amigos, amigas? Bienvenidos al segundo capítulo de Wodcast, el podcast del CrossFit. Un aplauso, por favor. Ahora nos encontramos, cambiamos de escenografía. Ahora estamos en nuestro box, Genco, acá ubicado en la comuna de Paine. Así que acá comenzamos nuestro segundo capítulo y vamos a hablar un poquito de varios temas muy entretenidos acá con Catalina y Francisco. Y repasando un poquito lo que hicimos en el capítulo número 1, hablamos un poco de la definición del CrossFit en general, el cual aprendimos y descubrimos que era un entrenamiento funcional, que cada persona va aprendiendo con una variedad de ejercicios donde se trabajan los distintos grupos musculares y también las habilidades. También descubrimos los múltiples beneficios que tiene el CrossFit, como mejorar la condición física, aumentar nuestra fuerza muchas veces, también lo que reduce el riesgo de lesiones y también fortalece nuestra autoestima y la confianza en uno mismo. En resumen, fue un gran capítulo, estuvimos algo nerviosos, disculpen, pero estamos mejorando cada día. Así que hoy vamos a hablar un poquito y vamos a desglosar un poco más sobre las clases de CrossFit. Así que Francisco, Catalina, ¿cómo están? Antes que nada. Muy bien, gracias. Contenta de llegar a esta parte, que nadie entiende, porque uno llega a la clase, lee ahí los títulos en inglés más encima, los que no sabemos inglés, no tenemos idea. Así que contento de que hoy día se pueda explicar un poquito más esto para que la gente conozca más los términos que se ocupan y todo eso. Así que ahí Pancho se va a poner. Hola, bueno, súper contento por poder estar aquí en un segundo capítulo y que en base a esto ustedes puedan aprender un poquito más y puedan entender también lo que es esta metodología, el tipo de entrenamiento que se realiza y más o menos entiendan un poquito, como explicó Catalina, los términos de cada como objetivo que tiene una clase, ¿ya? Bueno, para explicar un poquito, que por ejemplo para mí también, yo cuando recién empecé a ver el tema del CrossFit, mi inglés es un niño de quinto básico, sabe más inglés que yo. Incluso yo me quise inscribir a Open English Junior y no me aceptaron, pero por ser mayor de edad. Entonces tengo inscrito a mi hijo y mi hijo ahí le trabajo con él el inglés. Entonces, para mí me costó mucho porque yo no soy muy bueno para el inglés, son términos que yo tuve que ir aprendiendo y hasta la pronunciación lo fui manejando de a poco. Entonces, como profesor, me adapté a ello y voy manejando estas palabras. Entonces hay mucha gente que se inscribe, que es nueva, que cuando ve la pizarra dice no entiendo nada. Es verdad. No entiendo nada, me toca hacer un ANRAP, ¿qué es eso? O sea, a mí me hacían trabajar por estaciones o por repeticiones. Y los alumnos que llevan más tiempo, algunos manejan algunos términos que incluso hasta cuesta que los entiendan de nuevo, como también los mismos ejercicios que tienen movimientos, nombres distintos, ¿ya? Para toda persona que le interese, por ejemplo, participar en una clase de CrossFit, venir a una clase de prueba, tanto en este box como en cualquier box, siempre le va a tocar un sistema muy similar al que está en la pizarra, ¿ya? Se ve bien la pizarra, ¿cierto? Se nota. Catalina fue la que escribió la pizarra porque yo escribo en arameo, entonces no se hubiera entendido nada, ¿ya? Bueno, yo como profesor al iniciar una clase en la pizarra tengo este tipo de sistema, ¿ya? En donde llega una cantidad de alumnos, ve la pizarra y dice ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a trabajar? Bueno, para mí o quizás para muchos colegas, los fundamentos claves para una clase es siempre partir con un warm-up. ¿Qué significa eso? Que es una activación, ¿ya? ¿Qué quiere decir una activación? Una activación porque una persona de su casa viene en frío, por decirlo algo, o viene con una actividad o con una movilidad muy nula de su cuerpo. Entonces, al realizar una activación con movimientos con el peso corporal o movimientos muy simples, realizo o puedo hacer que la persona eleve su temperatura, lubrique sus articulaciones, su musculatura, genere tensión muscular de muy baja intensidad, pero preparo a esa persona para lo siguiente, ¿ya? Que siempre va a haber un trabajo un poquito más fuerte, ¿ya? O un poquito más intenso. Después de la activación... Disculpa Pancho, ¿qué ejercicios se hacen más o menos en la activación, como no sé, habitualmente, así como para que la gente más o menos sepa? Porque a veces quizás no lo van a decir como activación, pero para que la persona ya, por ejemplo, ahora voy a mostrar 3 ejercicios que Catalina va a mostrar de pie. No, mentira. Ejercicio de activación
la idea es que el profesor, al momento de realizar su planificación, realice movimientos que pueden ser con el peso corporal o con cualquier tipo de implemento, pero que tenga que tener una congruencia o que tenga similitud con lo que voy a hacer después. Por ejemplo, yo no puedo trabajar un ejercicio que me active, por ejemplo, el hombro, cuando después en el trabajo final no va a haber trabajo de hombro. Entonces, ¿se entiende? Entonces, la idea es que se eleve la temperatura del cuerpo general, pero también los grupos musculares más o menos que se van a atacar en la clase tengan un poquito mayor de participación en esta parte. ¿Ya? Súper, gracias. Después de eso nosotros pasamos al core, que todos le llaman al core, que es un trabajo en la zona media, ¿ya? ¿Qué es la zona media? Muchos piensan que el core es la zona abdominal, ¿ya? Y el core, en la definición del core significa núcleo. ¿Qué quiere decir núcleo? Que el núcleo es el centro más o menos del cuerpo, ¿ya? Entonces, la zona media se trabaja lo que es, por ejemplo, toda la parte, o sea, es como dejando mis extremidades de lado. Entonces se trabaja toda la zona media, toda la zona abdominal, toda la zona que es posterior, hasta un poco la activación del glúteo, ¿ya? Entonces, ¿por qué activo zona media? Porque cuando tenemos movimientos donde se trabaja mucho con la zona lumbar o mucho con la postura, hay que tratar de no perder eso. Y muchas personas también les cuesta mucho realizar ciertos trabajos que, por ejemplo, son de transferencia, donde yo tengo que ocupar grupos musculares del tren inferior hacia el tren superior, y dicen, ¿por qué me cuesta tanto eso? Porque la transferencia de energía que se entrega de las extremidades tiene que pasar por la zona media. Si yo genero una energía en el tren superior y la quiero transmitir del tren inferior a mi tren superior, si tengo una mala zona media, esa cantidad de energía se disipa un poco, entonces me cuesta más cómo entregar esa efectividad. Entonces, ¿eso se ve reflejado como en los movimientos de levantamiento en los movimientos, olímpico? sí, se ve reflejado en los movimientos de levantamiento olímpico, pasa mucho, ¿ya? Que se pasa eso en la transferencia. Entonces, al tener una buena zona media también me ayuda a generar como mejores estímulos, ¿ya? Y también previene mucho el tema de lesiones. Okay. Después de eso pasamos al skill, que el skill, como salen acá los nombres, si es que se pueden ver clarito, pero igual los voy a mencionar, para mí son 3 puntos clave, pueden haber más, ¿ya? En donde es un trabajo de fortalecimiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un trabajo de fortalecimiento? En una clase de CrossFit se puede trabajar, por ejemplo, una musculación, donde voy a adaptar toda la musculatura, donde yo puedo trabajar ejercicios de forma progresiva, que pueden ser los mismos ejercicios que se van a realizar en la parte final, o un ejercicio muy similar que va a activar los mismos grupos musculares para realizarlos en la parte final. ¿Ya? Podríamos decir que es como el spoiler algo que se viene. Sí, muy similar. Claro. Similar. Pero se trabaja de forma controlada, de forma guiada y de forma bien preparada. Que a la diferencia de un WOD, se trabaja de forma rápida, ¿ya? Y de ejecución más explosiva. Entonces, al trabajar musculatura, ahí podríamos pasar al segundo punto. Al realizar la preparación de los movimientos, estamos ayudando a la musculatura, ¿ya? Que la musculatura, al hacer un movimiento rápido, el músculo se estira, se contrae y se estira de forma muy rápida. Entonces, un músculo, al estar de forma, por ejemplo, inhibido o una forma sin actividad, ¿ya? Al pasar o de contracciones muy lentas, si yo me salto esta parte y me voy muy rápido a lo que es el trabajo de alta intensidad y hago que ese músculo de forma rápida se estire y se contraiga demasiado rápido, puedo generar una ruptura, puedo generar una lesión o un daño, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la preparación, para que ese movimiento de acortamiento, estiramiento de cualquier grupo muscular esté preparado para que se pueda realizar muchas repeticiones y sobre todo en fatiga, ¿ya? Y también la preparación también tiene mucho que ver con una activación también mente-músculo, que mi sistema nervioso entregue esa señal al cuerpo para yo poder ejecutar de manera correcta el movimiento. Claro, como conocer el movimiento que voy a hacer y ser consciente de lo que estoy haciendo para realizarlo bien, porque si no llego y ejecuto nomás. Eso pasa y puede generar una lesión. Hay muchas personas también que tú pueden realizar el movimiento, que puede ser un movimiento muy simple de llevar la mancuerna, cambiarla y su sistema nervioso entrega una señal distinta, que hay personas que también por falta de coordinación hacen esto
y se le olvida cambiar la mancuerna, y no se le olvida porque ese movimiento no es habitual en su cuerpo. Entonces, por eso acá hay que hacer que lo repitan. Hay personas que lo manejan muy rápido, lo hacen, entonces a esas personas se les puede decir, toma el peso con el que vas a trabajar y ejecuta un par de repeticiones. Cuando el profesor pues los puede dejar un poco y se puede quedar con la persona que no es capaz de, por ejemplo, coordinar ese movimiento y que lo realice un poco más veces para que le salga un poquito más fluido la ejecución, ¿ya? Entonces, en esta preparación también es acorde también a cada capacidad. Hay personas que pueden realizar la adaptación o el skill un poquito más rápido, que otras personas la van a realizar un poquito más lento, ¿ya? Y por último, atacamos lo que es la demostración, en donde el profesor, los ejercicios que voy a mencionar en el último trabajo, el profesor demuestra cómo es la ejecución correcta, demuestra cómo no se debe hacer para que ellos lo puedan ejecutar, y también ve a los alumnos realizándolo y le trata de hacer correcciones o le da algunos tips como para poder ejecutar de forma correcta el movimiento. Acá tengo una pregunta. Cuando tú dices demostración, ¿por eso tú me pides ayuda que yo demuestre porque lo hago mal, cierto? El cómo no debe hacerse. Sí, por ejemplo, cuando Simón, muchas veces, Simón le pido que demuestre un movimiento, pero como lo hace mal todos, entonces toda la gente ya sabe que así no se tiene que hacer. Así no se tiene que hacer. Demuestre cómo no se debe hacer, por favor, Simón. Soy experto. Por ejemplo, también cuando hay un trabajo final y yo pido que hagan tantas rondas, entonces yo le digo el mínimo de rondas, que es como lo más básico, es como lo que hace Catalina. Entonces, de ahí parte el parámetro para arriba. De ahí parte el parámetro para arriba. Gente, que a mí me gusta hacer levantamientos. Sí. En mi defensa. Exacto. Tengo fuerza. Me van a ver levantando, pero... Sí, pronto se viene. Entonces tú demuestras bien, tú haces la demostración bien, excelente, Claro. un 7. Un 7, un 10 de 10. Un 10 de 10. Pero igual cuando... Dicen, pero se lesiona. No, y ojo que no ocupa la barra, ocupa El PVC. el PVC. Bueno, el es que PVC. con PVC, ¿quién no? Pues, Exacto. ¿A qué no le sale bien? obvio. Pues. Ya. Antes de pasar a lo que es el WOD, no sé si quieren saber otra pregunta sobre alguno de estos puntos. Tal vez puede ser un poco la duración de cada uno de estos puntos. Ya. Importante. Más o menos como La de duración- cuánto tiempo tiene que durar. La duración, realizando una clase completa, Ujú. por ejemplo, todas las planificaciones o todas las clases cuando uno agenda dicen que son de 60 minutos, ¿ya? Pero yo creo, a mi parecer, que una clase no puede durar 60 minutos porque yo creo que es muy intensa. Entonces, muchas veces se guían más por el tiempo de duración de la clase que la calidad de la clase, ¿ya? Ujú. Tú puedes hacer una clase en 35, en 40, en 45 minutos, yo creo que con eso basta. En donde, si ese tiempo lo dividimos en 4 bloques, que serían estas 4 partes, Ujú. tendría que ser una activación entre 5 a 7 minutos, más o menos. Después tener también la misma cantidad, entonces unos 15 minutos netamente en el trabajo de preparación, que es la activación y la zona media. Nos estarían quedando unos 35 minutos para los otros 2 bloques, en donde el skill podría variar entre 10, 8, 10, hasta 15 minutos máximo, dependiendo del profesor si va a realizar un WOD de corta duración, mediana duración o larga duración. Igual depende en ese caso de los alumnos, en caso de que haya, no sé, un alumno nuevo o que no maneje ciertos movimientos, porque igual la clase se hace un poco más rápida cuando Sí. efectivamente hay alumnos que quizás llevan un poco más de tiempo, entonces ya manejan ciertos movimientos, pero pasa que, claro, cuando hay alumnos que vienen a prueba o es su primera clase, o sea, su segunda clase, están recién comenzando, la parte del skill se demora más porque claramente hay que darle un mayor énfasis a demostrarlo, a prepararlo para que ejecute bien y no cause alguna lesión. No, igual es importante y siempre me fijo que Francisco, me siento muy formal hablando así. Así. A Pancho siempre lo veo que le dice a las personas vengan a una clase ya de la que hacen los viernes a las 6, ¿cómo se llama? La clase técnica. La clase técnica Técnica de levantamiento. de levantamiento. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una persona que le cuesta cierto ejercicio, ¿le recomiendas esa Te clase? recomiendo, como es una clase que va incluida en el mismo valor del plan base, por ejemplo, Ujú. Claro, en se nuestro le caso. recomienda que esa persona, si tiene muchas dificultades con los movimientos técnicos de barra, que tome esa clase, porque esa clase es una clase de 45-50 minutos que es netamente de barra, ¿ya? Porque aunque yo trate de a una persona muy nueva ayudarla con el tema de la técnica, igual, como es una clase grupal,
también tengo que yo tratar de distribuir los tiempos para el que sabe mucho, para el que sabe poco, y que el que ya está manejando los movimientos, no sé, puede pasar que esté esperando mucho rato, se enfríe porque me estoy quedando con una persona más básica. Entonces con la persona más básica trato de guiarlas con los movimientos, pero al momento de realizar la parte última, trabaja con un peso muy bajo. Trato de yo de estar un poco más pendiente de esa persona, ya, que de los demás. No quiere decir que a los demás se deja, pero al tener un poquito más pulida la técnica o los movimientos, es más fácil que no estén ejecutando mal, ¿cachai? Una repetición. Entonces, explicando más o menos, 5 a 8 minutos, 5 a 8 minutos, entre 8 a 12 minutos más o menos puede ser una activación, 15 si es que voy a realizar un trabajo más corto, y la última parte siempre varía en los trabajos, que pueden variar entre 10 minutos, un trabajo, y voy a explicar los diferentes tipos de trabajos que se realizan, hasta un trabajo a larga duración que puede durar 20 minutos, máximo de una clase. Pero también va a depender de lo que yo ejecute más en el principio. Pasa que muchos alumnos, claro, nuevos, llegan acá y dicen, ok, la duración de la clase, uno le explica que dura entre 45 a 60 minutos aproximadamente. Y claro, después yo al conversar con ellos, terminar la clase y me dicen, intenso. Sí. Lo primero que me dicen, corto pero intenso. Entonces al final lo que hablaba Pancho es súper cierto, que uno a veces valora más en lo que es el tiempo en relación a lo que es calidad de clase. Y bueno, por lo menos eso se puede demostrar aquí en Genco, que lo tratamos de demostrar que claramente vale mucho más la calidad de la clase que tanto esfuerzo tú le pongas, porque también va a depender del alumno. Así que eso pasa, que la gente siempre quiere referirse solo a la cantidad de tiempo y no a la calidad. A la calidad. ¿Qué otra cosita se puede mencionar sobre el tema de la duración de la clase? Por ejemplo, yo trato siempre de realizar las clases de máximo 50 minutos. ¿Por qué? Porque igual son clases que son de 1 hora, en donde después que termina una clase viene otro grupo. Entonces yo, a mi parecer, siempre en todos los lugares que he trabajado, en los gimnasios que he tenido, siempre he tratado de que no se junte una clase con la otra. ¿En qué sentido? De que hay ciertos días que la clase es muy intensa. Entonces hay momentos que el alumno, no le puedo decir que apenas termine su clase, el alumno, su alma se salió del cuerpo, y yo en ese momento decirle, ¿sabes qué? Tienes que pararte, recoger tus materiales y por favor tienes que salir de la clase porque ya está el otro grupo esperando. Entonces esa es una mala metodología o planteamiento de terminar la clase en 58 minutos, porque si yo la termino en eso y doy el lapso de las personas terminen, me voy a pasar 5 o 10 minutos a la próxima clase. Entonces todas mis clases se van a atrasar. Entonces si la termino la clase en 45 o 50 minutos y doy esos 10 minutos, que son 5 minutos para que la persona se recupere, se pare, tome agua, vuelva a vivir, a respirar, el color, se le ponga corriente, electroshock. Un electroshock, y después tengo unos 4 o 5 minutos para que esa persona también el material lo vuelva a dejar en la misma posición que estaba, para que en la próxima clase pueda hacer lo mismo. Exacto. ¿Ya? Entonces por eso como que esa es la duración de la clase. Para terminar, vamos con la parte final de la clase. Ya explicamos un poquito lo que eran los 3 primeros puntos y vamos a atacar lo que es el WOD. WOD significa Work of Day, que es el trabajo del día. En el trabajo del día tenemos 3 formatos de entrenamiento que se ocupan de forma universal en el CrossFit, que uno lo vamos a mencionar acá es el 4-time, que es una cantidad de trabajo que yo tengo que realizar en cierto tiempo determinado. Ya, por ejemplo, en 12 minutos yo puedo dar una cierta cantidad de ejercicios, tantas rondas a cumplir, y el alumno tiene que tratar de terminar eso dentro de ese tiempo, ¿ya? O si no lo termina, hasta donde quedó el tiempo, es su tope total, ¿ya? Eso más o menos es el 4-time. Después pasamos con el EMOM, que la palabra en inglés es Every Moment One Minute, que en español sería, aquí lo modificamos un poquito para que se entienda, que es trabajo dentro de 1 minuto de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy complicado cuando yo explico esto, que es así como súper colgado. Yo no entiendo. Que tiene que estar mirando a la otra persona o tiene que esperar mi señal. Por ejemplo, yo coloco un EMOM de 6 minutos y yo coloco 3 ejercicios, ¿ya? Entonces, cada ejercicio o cada repetición que yo doy de cierto ejercicio se tiene que realizar dentro de ese minuto de tiempo, dentro del 0 a 60 segundos, ¿ya? En el siguiente minuto se ejecuta el movimiento número 2 y en el tercer minuto se ejecuta el movimiento número 3.
Si yo en el EMOM doy, por ejemplo, cuatro burpees o burpees, cuatro burpees dentro de un minuto, esa persona va a ejecutar sus burpees dentro de ese minuto. Oye, pero qué elegancia. Oye, pero en la clase decís burpee. Sí, burpee. Burpee, digo en la clase. Dice cualquier cosa y ahora se da de... Si esa persona termina esas repeticiones dentro del minuto, un ejemplo, se demoró 20 segundos en realizar esa cantidad de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no puede volver a ejecutar su siguiente movimiento hasta que el minuto se complete, ¿ya? Entonces, esa persona tiene lo que sobra del minuto de descanso. En este caso se demoró 20 segundos en trabajar, tiene 40 segundos para descansar, para así pasar al siguiente movimiento en donde también. Entonces ahí va a depender del profe la dificultad o cantidad de repeticiones que coloque por minuto, porque yo no puedo excederme como profesor y colocar 37 burpees dentro de un minuto si no lo va a alcanzar. O voy a terminar esas repeticiones en 55 segundos y con suerte voy a tener 5 segundos para descansar para pasar al siguiente movimiento. Entonces, más o menos, un EMOM bien adaptado tendría que siempre sobrarte entre 25 a 15 segundos de tiempo de descanso. Okay. Ya, ese más o menos se trabaja el EMOM. ¿Ya? Y por último tenemos el ANRAP. ¿Qué es el ANRAP? Que ahí dice tantas rondas como sea posible. El ANRAP es un tiempo determinado en donde yo doy cierta cantidad de ejercicios o rondas, pero ahí el alumno tiene que realizar la mayor cantidad de repeticiones que pueda realizar en ese tiempo. Y después se anota, por ejemplo, esa persona realizó 153 repeticiones en 15 minutos. Otra persona puede haber realizado 100 repeticiones o 15 rondas o 20 rondas, pero aquí es la mayor cantidad. No es que termino cierta cantidad de tiempo y se acabó. Yo, desde el minuto 1 hasta que se termina, ejecuto la mayor cantidad de repeticiones. Es como darlo todo. Darlo todo. Darlo todo en esos minutos. Otro sistema también que se aplica, que no está acá, son los intervalos. También que puede ser un EMOM, es muy parecido a un intervalo, pero los intervalos son tiempos de trabajo y tiempo de descanso. ¿Ya? ¿Por qué en estas clases de CrossFit, me voy a salir un poquito acá, por qué es tan bueno ejecutar el EMOM, los intervalos, o aplicar estas personas a gente que está iniciando en el CrossFit y, por ejemplo, tiene diabetes o hipertensión o son personas muy sedentarias? A la diferencia de estos trabajos de intervalo o con pausas entre trabajos, ayuda mucho a las personas con obesidad, por ejemplo, que no son capaces de realizar un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque si yo realizo un trabajo continuo de un trote de 15, 20 minutos, voy a llevar a esa persona que su frecuencia cardíaca a través del estímulo se eleve tanto y su condición se suba demasiado que lo voy a llevar a una fatiga excesiva. Entonces, por ende, va a parar el ejercicio, porque va a llegar un momento que no va a poder mantener ese ritmo. Exacto. Y pasa mucho que la gente desiste del ejercicio físico porque también en las primeras clases o en el primer mes lo llevan muchas las personas al extremo. Entonces esas personas no son capaces de ejecutar eso, entonces después dicen, yo no sirvo para esto, no puedo entrenar, no doy, me dieron ganas de vomitar en la clase, me mareé, no vuelvo nunca más. Entonces a esas personas a ejecutarle trabajos de intervalo o con pausa entre medio, yo soy capaz a la persona en cierta cantidad de tiempo subirle su frecuencia cardíaca o que lleve un estímulo grande, pero al momento de darle una pausa, ¿qué hago yo? Que esa persona pueda volver a la calma. Y después vuelve a trabajar, vuelve a la calma, vuelve a trabajar, vuelve a la calma. Y por ende, a una persona con alguna patología o muy sedentaria, la puedo tener en una clase continua, a través de intervalos, que complete una clase. ¿Ya? Entonces, es súper bueno ejecutar de esta forma. Entonces, muchas veces también cuando yo en una clase no ejecuto un intervalo y sí ejecuto un ANRAP, yo a esa persona en el ANRAP, en la mayor cantidad de rondas, como profesor, tienes que tener la habilidad de decirle, ya, tú tienes que realizar tantas rondas en tanto tiempo, pero yo quiero que realices una ronda y que descanses un minuto cuando mires el reloj. Entonces a esa persona tú no le das un objetivo de lograr muchas rondas, sino el objetivo que tú le das a esa persona es que logre poder trabajar dentro de ese tiempo, que no le importe la cantidad de rondas, que no le importe ganarle al compañero, sino que pueda soportar ese volumen de tiempo, dándole pausa entre medios para que sea capaz de soportar ese ritmo. Claro, ahora que estamos hablando un poco sobre eso, el no compararse con los demás compañeros, es importante que empecemos a hablar un poco también sobre los errores que muchas veces tienen los principiantes, yo. A ver, yo no. Los errores que muchas veces cometemos y también los errores que puede cometer el profesor
con estos alumnos. No sé si te gustaría hablar un poco más sobre eso. Se me saltó una cosita puntual con el tema del último punto que hablamos, y vamos con lo que dijo Simón. Es que, por ejemplo, en muy breve, Catalina y Simón, que son alumnos también, que nos den una pequeña reseña de que cuando tomaron una clase y se fueron guiados por estos puntos, ¿qué para ustedes fue, sabes qué? Llegué al final de la clase, hecha pebre, pero al otro día solo tuve dolor muscular, no me lesioné, gracias a esto pude llegar bien a los movimientos, pude ejecutar de forma correcta. Por ejemplo, Cata, al realizar tú una clase cuando estuviste haciendo CrossFit. Bueno, lo principal, la verdad, fue que uno nota sí o sí que los ejercicios que está realizando previo al WOD tienen relación con lo que vaya a realizar en el WOD. Así que eso es súper importante y todo está como súper enlazado y todo tiene como un sentido en sí, porque claramente sería muy raro estar haciendo un movimiento que después no lo vas a ejecutar o no te va a servir para lo que vas a hacer. Así que en ese lado se trabaja muy bien y es súper efectivo. El core me carga. Por 2. ¿Lo pueden sacar? Eliminemos el core, por favor. No, me carga, pero es súper importante también. A veces me lo salto en las plani, porque yo hago plani aparte, pero también es sumamente importante y todo tiene un sentido, como comentaba antes. Y tanto, por ejemplo, en el skill sí me gusta como detenerme y poder ejecutar bien cada movimiento, porque a veces uno piensa que el ejercicio en sí es muy difícil o que el peso está muy pesado, etcétera, pero hay muchas técnicas que te ayudan a que el peso se sienta más liviano, a que puedas ejecutar de manera más efectiva, más fácil. Y me gusta esa parte porque, claro, uno ahí aprende esas técnicas que es como, no sé, por ejemplo, cuando uno tiene la mancuerna, la lleva hacia arriba, el movimiento de cadera, eso te ayuda, y no solamente como del brazo, que uno tiende a solamente trabajar como la extremidad que sería el brazo y no así con las piernas. Entonces al final te ayuda mucho tanto para principiantes como para los que ya están quizás más avanzados, para poder ir puliendo ciertos ejercicios. Así que la clase es súper completa y obviamente está enfocada en como todos los grupos musculares que se van a trabajar durante la clase, y lo mejor es que trabajáis diferentes grupos musculares en diferentes clases, así que súper bien. Buenísimo. Tu experiencia, no sé Yo mi experiencia, yo al principio pensé que era llegar y venir a hacer CrossFit. Era una clase, tomar las pesas como loco, pero no. Después cuando llegué acá, Pancho me explicó por qué había que hacer cada uno de estos puntos. Y también, igual que tú, Cata, ojalá eliminen el core. Eliminen el core por 2. Pero gracias al core, por ejemplo, he mejorado mucho el tema de la gimnasia, que es algo de lo que más me cuesta, lo que más odio. Pero el Pancho siempre me dice, bueno, al hacer un core bien, después te vas a dar cuenta solo que te sirve para mejorar tu gimnasia. Entonces, eso siempre me ha ayudado a ser mejor cada día. Y también ya cuando hacemos el what, lo encuentro tan divertido que nunca se van a repetir los mismos ejercicios, ya que hay que hacer un 4-time, hay que hacer un EMOM, hay que hacer un AMRAP. Entonces es dinámico, es divertido. Entonces eso yo encuentro que es lo que más llama la atención y lo que yo creo que hace, nuevamente volviendo como al capítulo 1, hace la diferencia con un gimnasio tradicional. Sí, es cierto. Porque tú siempre vas a hacer un ejercicio, tal vez el mismo ejercicio, pero vas a hacer un burpees o vas a hacer un salto de cuerda. Y tal vez la otra semana vas a hacer también levantamiento, vas a hacer gimnasia. Entonces eso es súper entretenido y siento que es algo que me ha gustado mucho. Para ti o para los dos, como que el abanico de posibilidades que se puede realizar una clase bien combinado siempre va a ser entretenido. Porque son muchos ejercicios que en verdad se repiten, el dumbbell snatch, el cajón, el esto. Pero si la mezcla es buena de que voy a hacer 3 ejercicios en un EMOM, o voy a repetir la otra semana los mismos 3 ejercicios, pero no van a ser por repeticiones, sino por tiempo, o me van a hacer más volumen, o si voy a trabajar en dupla, o modifico cierta ejecución, al final la combinación de eso
siempre es variado. O sea, para ustedes yo creo que de repente dicen, no dicen, ya voy preparado porque el Pancho va a hacer esto. Siempre ven la pizarra y dicen, este loco otra vez se le ocurre otra cosa. Exacto. Sí, o sea, aquí todo el mundo llega a su clase y dice, ¿qué hay hoy día? Así como, lo primero que hacen es mirar la pizarra. Exacto. Porque nunca se sabe qué va a haber. Y la palabra más grande que he escuchado es que me dicen, ¿quién te hizo tanto daño? Esa la Sí. tengo acá. ¿Quién te hizo? Por lo que- Ven y Watt lee la pizarra y dicen, Pancho, ¿quién te hizo tanto daño, por Sí, favor? siento que las frases que más se repite Sí, contra el Pancho. Pero eso es lo mejor, porque uno viene como a la vida Chao. nomás. Lo mejor me, me destrozó. Una vez más. No, me refería a otra Sí, cosa, ya. po. Que es lo mejor porque mucho se me fue la onda, po. Pero es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Ya, pasó. No, pasemos. ya. Que lo mejor es Vamos que con Darumín, acá está Darumín. nunca vayas a saber como lo que vaya a hacer Sí. en el día. Dale. Al final vaya a morir nomás. No, se entiende, fue una broma. No era nada contra Ya. ti, querido Pancho. Vamos. Ya, Vamos pasemos con el al otro siguiente tema. puntito. ¿Se lo Sí. pueden mencionar? de Sí, nuevo? porque cuando te lo pregunté me ignoraste, así que Sí, voy de nuevo, pero muchas gracias por darnos... Ignoré como tu esfuerzo hoy día en el 20 que no sirvió de nada. Tu Sí, tiempo. hoy día hice mi primer Open, que supe hace 8 días lo que era un Open. Sí, ahí vamos a comentar Después vamos a aquí comentar. Sí. que es un open porque... Y cómo sufrimos. Cuando subamos estos podcasts y tengamos más de 4 visitas, vamos a ir con Y un comentario. y un comentario y un like. Y un like. Con eso nos conformamos. Que volvamos y empecemos a hablar un poco sobre los errores de los principiantes, como nosotros, como tú, como yo. Simón, Es que tú levantas pesas, Catalina. no me exhibas. Perdón. Entonces, los errores que comete un principiante como yo, y también los errores que puede cometer muchas veces los profes con los nuevos alumnos. Muchos errores que puede cometer un alumno al ingresar a una clase. Yo creo que esto pasa hasta en la universidad o en los estudios, en el colegio. Es tener dudas y no preguntar. No preguntar ¿por qué? Porque quiere incomodar, para no incomodar a los alumnos que son más antiguos, por no incomodar quizás al profesor. Pero para eso está el profesor. Si un alumno no entiende 3, 4, 5 veces, tiene que tratar de enseñarle. No 10, no se vea el chancho. No como el técnico. Pero el alumno nuevo tiene que preguntar, como el alumno también antiguo, si tiene algunas dudas de repente, no dudas del movimiento, sino es como, profe o Pancho, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces, esa es una falla que puede tener el alumno, que igual yo lo que hago es que a las personas nuevas yo le digo, pregúntame las veces que sea y te voy a atender. Que otros profesores quizás no lo mencionan, pues al no mencionarlo, el alumno que es nuevo y entra con un nerviosismo dice, si no me lo dijo, puta, mejor no lo molesto, ¿ya? Exacto. Otro error fuerte también de ciertos alumnos es un alumno que ya viene de algún deporte o alguna disciplina, que por ejemplo llegan acá que vienen de gimnasio y ya tienen mucha fuerza, por ejemplo. Y yo les digo, mire, tienen que realizar con este peso un movimiento técnico. Y no sé, les pasan la pura barra. O barra con discos muy pequeños. Y igual dicen, ¿cómo voy a hacer yo ese movimiento con ese peso si yo trabajo con tanto peso, con tantos kilos? Pero no es lo mismo un movimiento en un plano que un movimiento en otro tipo de plano o una ejecución, en donde no va por el tema de fuerza, sino va por un tema de economía de energía y un tema técnico. Entonces también el profesor también tiene que tratar de decirle, no, háceme caso, ejecútalo, vemos cómo te está saliendo el movimiento y ahí carguemos más peso. Que muchas veces el alumno dice, no quiero subir el peso. ¿Qué otro error también puede tener el alumno? De que cuando se le indica que es muy sedentario o no está realizando mucha actividad física, es que le expliquen que trata de hacerlo a tu ritmo. Pero ¿qué hace la mayoría? No sé, pues, ve un poquito lo que es CrossFit, ve un poquito quién termina primero. Entonces el alumno no quiere terminar último. Entonces, ¿qué hace? Se sobreexige. Sí. Se sobreexige para Eso poder pasa. ir al ritmo de los demás. Cuando se le tiene que explicar que hay muchas veces que ven a ciertos tipos entrenando o mujeres entrenando, pero que ella voló. Pero también el profesor o también tiene que entender que hay muchos alumnos que tienen ese nivel o ese rendimiento porque llevan 4, 5, 7 meses entrenando. Exacto. Y por eso tienen un poquito más de capacidad. Eso Entonces, pasa, de hecho, o sea, a mí personalmente me pasó porque yo era una persona súper sedentaria, llegué al CrossFit y me demoré literalmente como 4 meses en terminar recién un web, porque no podía.
y me sentía mal, como que veía Sí. a mi hermano o a los otros alumnos como terminando o sea, uno se siente mal internamente porque nadie te va a juzgar en un box. Exacto. Al contrario, todos te apoyan y te motivan. Pero uno tiende mucho a compararse y no tan solo a veces en lo que es como el CrossFit, pero ahora hablando de eso, pero claro, tiende mucho a compararse con el de al lado y siempre quiere más o menos estar como a la par o ser mejor o no sé, hasta se tira para abajo uno mismo, donde ve que el otro Sí. es como más... Es por eso igual Power. importante saber que el tema de la desmotivación es un punto interesante, ya que creo que todos tenemos que entender y comprender que todos podemos tener un día malo. Tal vez hoy día el GUT no te salió de la forma que querías, tal vez no lo terminaste, pero mañana tal vez sí ganaste o lo terminaste primero. Claro. Es importante eso y seguir adelante, no desanimarse y seguir adelante. Siento que es un poco de salud mental. Sí, Es, está ahí enlazado súper fuerte. muy fuerte en eso. Y también el tema de compararse con otros. Siento Sí. que es importante ir a tu ritmo. Claro. Entonces al final como el CrossFit es una actividad que igual te lleva como a la competencia sana, igual siempre va a estar eso de que te va a querer medir con las demás personas, que yo creo que es normal. Yo creo que en todo ámbito uno trata de superarse o medirse en cualquier ámbito. Ujú. Hablando de los... ¿Qué otro punto también se me puede escapar? Y hablamos de que el alumno no pregunta, no pide ayuda para que lo corrijan, se mide, se exige más de lo que puede Exacto. dar. Claro. También un error muy grande de que la gente desiste de la actividad física, tanto en el CrossFit o como en cualquier tipo de deporte, es pensar que en tanto tiempo yo voy a cumplir un objetivo, en tanto tiempo ya tengo que estar bien, en tanto tiempo, si no me resulta en 2 meses, no vengo más porque no sirvo para esto. Entonces Claro, se limitan mucho. se limitan mucho. Y tienen que entender que yo a las personas acá, cuando yo las veo, yo les comento que el primer mes es solo adaptación. Cambios fisiológicos, cambios vas a tener muy pocos, sino más cambios sociales, más cambios motivacionales, que va a ser lo que genera la actividad física, por lo que genera que sube la endorfina, sube muchas hormonas que son buenas para el cuerpo, se aumentan. Pero también entender eso que un cambio real, un cambio físico real, más estético, que de repente hay gente que lo busca, son a los 3 o 5 meses. Claro. Y que también tienen que entender que no es solo el ejercicio, también va de la mano con lo que yo hago afuera, lo que comentaba en el podcast anterior, que es la alimentación, las horas de sueño, la Claro, calidad de súper vida, importante. y también cómo el alumno maneje todos estos estímulos. Porque si yo los manejo todos de mala manera y mi cortisol siempre lo tengo muy elevado, automáticamente siempre voy a estar como achacado, voy a estar generando tejido adiposo, mis niveles de testosterona van a bajar. Al solo hecho de tener como ese estrés, voy a tener siempre mi cortisol alto. Entonces la idea es que con el ejercicio eso no se produzca o Claro. bajen esos niveles. También otro punto puede ser el sobreentrenar, que muchas veces a varios les puede pasar, que Claro, se sobreexige se mucho. motivan al tiro ahí, quieren Sí, hacer 4 clases. Y el sobreentrenamiento Ujú. a la larga te lleva a una lesión. Las lesiones del CrossFit no son porque hice un snatch mal y me lesioné el mismo día. Es porque estuvieron realizando 3 meses mal un snatch y eso llega a un punto que la parte tendínea del cuerpo o muscular o óseo genera una lesión, pero por estrés, o sea, por acumulación de repeticiones, me lleva a una lesión. ¿Ya? Claro. Lo mejor que yo llevo media hora tomando agua y no tengo nada, mil. Se me Oye, acabó- pero- se me acabó como hace 20 minutos. Debo decir que sus vasos son bien bonitos, ¿eh? Sí. No, pero miren esto, por favor. Sí, En ese vaso han hecho batidos, Qué vergüenza. terremotos. Bote con ¿Quieres que huesillo, aparezca huesillo. aquí tu marca? Mándanos un vaso. Sí. Sí, mandan un vaso, por favor, mira. Y nuestra Dorina también han hecho. Oye, pero ya, y hablando, ya apelamos mucho a los alumnos Ya. y los profes. Ahora pasamos Pasemos a los coaches. Porque yo he escuchado por ahí que igual hay profes que son, a veces a los alumnos no les gusta la clase porque los profes son medio pesados, no te pescan, o etcétera. ¿Cuáles son más o menos como las partes negativas ahí de los profes o qué actitudes negativas pueden tener que no son recomendables? En mi caso de experiencia, desde que empecé a iniciar clases, yo cosas como negativas que tuve y quizás de repente de todas las clases que hago me puede pasar alguna vez que sí se me note o lo trato de reivindicar, es por ejemplo la motivación del profe versus los alumnos, ¿ya?
Otro punto que también los profes deberían siempre tener en cuenta es guiarse por esto lo más posible. O sea, no es una activación muy corta, corregir quizás también las partes de la zona media, que de repente también un movimiento de una zona media, también los profes quieren como corregirse a la perfección porque ven en un video o un compadre que está todo marcado, que el Hollow Rock lo hace de esa forma, pero tú no le puedes pedir esa misma postura a una persona que al solo hecho de tomar la postura y generar una contracción muscular se va a vencer. Entonces de repente hacen un movimiento con la rodilla más arriba, que no es igual al movimiento original, un ejemplo, pero es porque esa persona se está adaptando. Entonces el profesor tiene que tratar de que no salga quizá el movimiento a la perfección, sino tratar cómo ese movimiento puede ser lo más parecido a la perfección para no llevar a una lesión. No sé si se entiende lo que expliqué. O sea, es como adaptar el movimiento original, por decirlo así, a la persona que lo está realizando dependiendo de su condición física o etcétera. Ese es un punto. También otro punto a corregir, no sé si corregir o que tiene que manejar un profesor, es que la clase se cumpla dentro del tiempo determinado, comentarle a los alumnos nuevos, hablarle después, preguntarle cómo estuvo la clase, al principio de la clase a la gente nueva, preguntarle si han realizado actividad física, si tienen algún problema físico, o alguna lesión. Alguna por lesión ejemplo, nosotros acá en Genco siempre, bueno, como yo soy quien recibe a la gente, le da más o menos como la jefecita, en la introducción, algo así, siempre yo les comento que en caso de que tengan algún inconveniente para realizar ciertos ejercicios, lo comenten con el coach, tanto como con Claudio como con Pancho, para que así, si tienen molestia al realizar cierto movimiento, se pueda adaptar de la mejor manera para ellos y así no digan, no puedo hacer eso porque yo tengo un problema, no sé, en el codo. Entonces aquí de hecho hay varias personas que han venido y, no sé, están operadas del codo, de la rodilla, y todo se puede ir adaptando. Entonces al final eso también parte mucho o sea, es parte mucho del coach o de la coach, de que él pueda lograr adaptar ciertos movimientos y no obligue a la persona a sí o sí ejecutar el ejercicio que está en la pizarra. Ese punto va muy de la mano con un error del alumno, que el alumno sabe que va a ejecutar movimiento y esconde o no dice que tiene un malestar o una lesión. ¿Por qué? Porque le van a bajar el peso, va a trabajar lo que no quiere trabajar y esa persona quiere andar bien. Entonces, ¿qué dice? No, si estoy bien. Entonces, claro. omite y trabaja con un malestar, ¿ya? También un punto que yo también tuve al principio, que yo como al ser profesor, muchos de los que me conocen, yo muy serio no soy, pero yo cuando recién empecé a trabajar, yo trataba de ser muy diferente como a lo que yo generaba como mi vida cotidiana, a ser profe, porque yo decía, soy profe. Y yo me pasó mucho tiempo que no puedo reírme, no puedo decir una talla, no puedo decir nada, era como un robot haciendo clase. Pero eso me lo dio la práctica. Entonces muchas veces también algunos me comentaban, decía, profe, su clase está súper espectacular, hace todo bien, todo, pero yo igual me gusta ir a una clase a distenderme, quiero pasarlo bien, reírme dentro de la clase mientras todo sea. Entonces es como que darle un plus. Entonces yo después de eso como que tuve un cambio como profesor y por eso mucha gente también cuando hace clases conmigo, o tengo muchos colegas que también son de la misma forma, es como, puta, bacán que venga a hacer una clase con el profe Pancho, con el profe Juan o con el profe no sé cuánto, porque tira una tallita, se ríe, comparte, al sentirse más cercano me da más confianza de poder hablar con él, de integración. Entonces el profe es la base de eso. Si el profe es una persona que demuestra como una persona fría dentro de la clase, va a hacer que el entorno sea igual. Exacto. Sí, no, y en general, por ejemplo, una clase tuya son súper entretenidas. El Pancho te puede explicar completo todo lo que tienes que hacer, pero te saca una referencia de una película. Una película del 96, Sí. que nadie ha visto, que él vio en la red cuando tenía como 7 años. Telecanal. Y te saca esa referencia. Sí, eso es súper importante porque aparte te da la confianza. Es como cuando estás en en el colegio, en la U, y está el profe pesado y el profe que es simpático. Es lo mismo. Porque tú no le vayas a llegar y preguntar al profe pesado así, no vaya a ser tan cercano, no te va a dar esa confianza. Y obviamente mientras mejor te acojan en un lugar, uno tiene más confianza. Yo sé lo que estás pensando. No, claro. Yo sé que sea como un hogar, dice la Catalina, que sea como un hogar que te reciban de buena forma.
Que te reciban de buena forma. Eso mismo. Eso mismo. Bueno, Ya estamos finalizando. estamos finalizando. Sí, ya estamos ¿Sí? finalizando por el día de hoy. Más o menos explicar, porque esto es súper importante para alguien que recién quiere comenzar a hacer CrossFit, porque uno va nomás y no tiene idea. Entonces, ver esto antes de ir a una clase de CrossFit va a servir muchísimo. Antes que Simón dé como la finalización de todo, esperemos que pronto vamos a subir el primer capítulo, vamos con el segundo, y si esto sale bien, la gente le gusta, lo ve, vamos a tratar después de tener unos invitados, por ejemplo, de las marcas que siempre nos auspician, o quizás de algún profesor o algún referente, o también más personas del cuerpo técnico, es decir, del cuerpo de trabajo que nosotros tenemos acá. Quizás los otros socios que son parte acá de Genco que pueden dar su experiencia, y así de a poquito vamos a ir integrando más cosas, como pasando a lo que es mucho el tema competitivo, las planificaciones que son de los atletas, cómo se vive de verdad el alto rendimiento, por decirlo algo, en el CrossFit, porque acá siempre estuvimos hablando de clases fomentando como la actividad, la vida sana, el estilo de vida, la salud, pero también hay otro punto que es el ámbito competitivo, que ahí lo que es la salud, no es tanto. Por ejemplo, en ese ámbito, más o menos una pequeña reseña, pasa mucho lo que es el tema de las lesiones, lo que es el tema de las recuperaciones, del estrés, porque no puedo llevar mi cuerpo al límite y no querer lesionarme. Me Exacto. pasa a mí porque yo, o a muchos les pasa porque ya crucé la línea de lo sano. No quiere decir que no sea sano, pero llevo un cuerpo a un estrés o a un límite que si no te Es cuidas mayor. bien, te puede llevar a esas complicaciones, que es normal. Claro. ¿Ya? Y que claramente es parte de quienes quieren llegar a competir o a subir su nivel en lo que es el CrossFit, porque también es una disciplina competitiva, entretenida y que le gusta a mucha gente, solamente que no es, quizás no se conoce así como tan general, porque no se muestra en la tele o etcétera, pero hay mucha gente aquí metida ahí bien enfocada. Bien enfocado. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos. De verdad recomendamos que vean el podcast, ya que somos unas personas bien guapas, así que... y pueden ver al profe Pancho. Profe Pancho, Bien atractivo. Esa cámara con la que está grabando tiene filtro 10. Filtro por 10. Estamos- Filtro de belleza a Sí. nivel máximo. claro. Tenemos más filtro que el agua purificada, pero vamos bien. Así que esperamos... Invitados. Claro que invitamos a todos que lo vean y también lo pueden escuchar en las distintas plataformas. Ya vamos a ir anunciando invitados, también algunos auspiciadores que se motivaron con esto. Así que esto está dando, señores. Está dando, Sí, podríamos no, decir. Motívense, que Motívense. está entretenido. Y de verdad dejen su comentario, los vamos a ir leyendo. Si quieren hablar de un tema, que nosotros lo toquemos o que el profe Pancho lo empiece a comentar. O toquemos al profe Pancho. Eso, a la Catalina. Eso ya es OnlyFans, así que ahí después vamos a ir a empezar hablando de los precios y tarifas. Claro, eso ya es otra parte, pero pues Instagram. Así que chicos, para el cierre. No, nada, despedirme. Listo, agradecido de que sea esta instancia, así que ojalá continuar, ahí nos pueden comentar más o menos qué temas, claro, como decía Simón, qué temas quieren hablar, con quién le gustaría hablar, si hay Xbox que quieren también participar de esto, nosotros felices de trabajar ahí en conjunto. Al final CrossFit es una comunidad Exacto. en general y eso. Y para cerrar, ¿dónde estamos ubicados? Estamos Importante. aquí en Genco, en Paine, Diógenes Carvajal 873, así que quienes quieran venir a conocer, a hacer una clase de prueba gratis, tanto de CrossFit, de levantamiento olímpico o de entrenamiento funcional, quedan súper invitados. También aquí tenemos un centro holístico donde se realiza quiropraxia, se realiza yoga, pilates, así que somos un centro bien completo donde pueden encontrar muchas disciplinas y también terapias que sirven mucho, así que invitadísimos aquí a que nos visiten. Listo. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en un tercer capítulo. Hasta luego. Bye. Adiós. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Bye.